Paz y bien. Comenzamos saludando al Señor como solía hacerlo San Francisco. Te adoramos, Señor Jesucristo, también en todas tus iglesias que hay en el mundo entero, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Continuamos la serie de reflexiones dedicadas a conocer mejor a Francisco. En el segmento pasado nos hemos referido al Francisco joven para enmarcar mejor la comprensión de la conversión de Francisco. En este segmento seguimos profundizando en el inicio del proceso de conversión de Francisco a partir de las primeras frases del testamento. El Señor me dio de esta manera a mí, el hermano Francisco, el comenzar a hacer penitencia. En efecto, como estaba en pecados, me parecía muy amargo ver leprosos. Francisco reconoce que al comenzar su proceso de conversión estaba en pecados. Esta expresión del testamento ha inspirado diversas interpretaciones entre los hagiógrafos de Francisco. Ya hemos visto cómo la leyenda de los tres compañeros no describe propiamente una juventud pecaminosa en Francisco, o al menos no exagera en este sentido, sino que presenta a un Francisco formado en el ambiente cultural común de la época y que orientaba su vida hacia el disfrute de las vanidades del mundo, tal y como era normal entre los jóvenes de su sociedad. Sin embargo, Tomás de Celano, primer hagiógrafo de Francisco y responsable de la presentación oficial de su vida para su canonización, asumió en dicha ocasión para resaltar su santidad el esquema paulino-agustino, que destaca el contraste entre el pecado y la gracia, la cual quedaba así exaltada. Es decir, en vez de subrayar rasgos de santidad en la infancia de Francisco, como solía hacerse en muchas hagiografías, Tomás de Celano insistió en que Francisco recibió una educación licenciosa y dedicó su juventud a una vida vergonzosa y pecaminosa, para luego destacar el cambio de vida en Francisco gracias a la intervención divina y proponer como modelo su proceso de conversión. Podemos confrontar esta información en la primera vida de Celano, números del 1 al 2. Hoy, ante esta diversidad de enfoques hagiográficos, suele considerarse más cercana a la realidad histórica la presentación de la infancia y juventud de Francisco hecha por la leyenda de los tres compañeros, que tuvo probablemente un acceso más directo a fuentes de origen asisiense. De hecho, el mismo Tomás de Celano en sus siguientes hagiografías retomará el enfoque e informaciones de la leyenda de los tres compañeros respecto al joven Francisco. También otros hagiógrafos posteriores como San Buenaventura asumirán el enfoque de la leyenda de los tres compañeros y procurarán presentar a un Francisco más cercano a la realidad de los demás frailes, facilitando así que estos puedan identificarse con él y logren asumirlo como modelo de vida. Por ejemplo, resulta interesante comparar el texto del testamento que se refiere a la experiencia con los leprosos con los textos referidos a dicha experiencia tanto en la primera vida escrita por Tomás de Celano para la canonización de Francisco en 1228, como en la geografía que escribió posteriormente por encomienda del capítulo general de 1244. En primera Celano 17, tras describir la experiencia de Francisco con los leprosos y citar textualmente el testamento, el autor explica en detalle la amargura que le producía el divisar un leproso y añade el ejemplo del encuentro de Francisco con un leproso, al cual besa superándose a sí mismo, para resaltar así el inicio de la conversión en Francisco. Mientras que en la segunda de Celano, número 9, omitiendo la cita textual del testamento, aunque sin dejar de usar palabras claves como amargo y dulce, el autor presenta la experiencia de Francisco con los leprosos abundando más en el ejemplo del encuentro de Francisco con un leproso, el cual ahora desaparece después del beso, para resaltar así que la presencia divina acompañaba a Francisco en el episodio, pues la intención es destacar cómo esta experiencia ayudará al desarrollo de la santidad ya presente en Francisco. Recapitulemos entonces.
El estar en pecados al que se refiere Francisco en el testamento indica la orientación de su vida hacia el disfrute de las vanidades del mundo. De ahí que Francisco continúa en el testamento señalando que como consecuencia le parecía muy amargo ver leprosos. Pues, envuelto por completo en aspiraciones mundanas como estaba, Francisco no podía contemplar los leprosos desde una visión trascendente, ni experimentarlos desde una sensibilidad teológica. Aunque ciertamente los hagiógrafos destacan cómo la gracia divina iba ya preparando al joven Francisco para su futura vida de santidad. Sin embargo, será sin duda la experiencia con los leprosos el punto que marcará el inicio propiamente dicho de la conversión en Francisco. En conclusión, estando en pecados o en una vida orientada al disfrute de las vanidades del mundo, Francisco será introducido por Dios en un proceso de reflexión encauzado por una serie de experiencias personales que resultarán coronadas por la gran experiencia que marcará el inicio de su conversión, la experiencia con los leprosos. Sin duda, dicha experiencia aportará un matiz específico a la espiritualidad de Francisco, tanto así que sin ella no sería posible comprender el itinerario espiritual por el cual Francisco fue conducido por Dios. Paz y bien.